Muy buen día, mis queridos amigos. Otra vez estoy con vosotros para enseñaros unos trucos para mejorar la salud de nuestras rodillas. Estos ejercicios precisamente servirán para las personas que tienen crujidos en rodillas. Estos ejercicios os ayudarán a reforzar los músculos que rodean y mantienen la rodilla. Reforzando estos músculos, vosotros con tiempo vais a ver que los crujidos se van a desaparecer. Para realizar estos ejercicios necesitamos una toalla para ponerla debajo de la rodilla. Una vez estando en esta posición, ya empezamos a mover la pierna hacia afuera, poco a poco, hasta donde vosotros podéis. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Siempre cuando podéis, un poquito más. Cuando llegáis hasta algún punto donde ya no podéis, entonces paramos en este punto y esperamos 10, 15, 20 segundos. Vais a sentir cómo los músculos de glúteo, los isquiotibiales están trabajando en este momento. Después de estar un ratito así en esta posición, volvemos otra vez en nuestra posición normal y descansamos un rato. Después de descansar, hacemos lo mismo que antes, pero intentando llegar aún más lejos, siempre cuando su cuerpo mira hacia adelante. Cuando vais a desplazar la pierna, no tenéis que girar su cuerpo, porque en este caso el ejercicio pierde todo el sentido y los músculos no están trabajando en este momento. Siempre cuando vuestra pierna está ahí, el cuerpo y la cara tienen que estar mirando delante. No apoya su pierna, no le ayude para estar en esta posición, porque si hace esto, entonces los músculos de glúteos o los músculos todos los que estamos entrenando ya no funcionan, sino funcionan músculos de brazo intentando sujetar la pierna en esta posición. El sentido es que vosotros podáis mantener la posición de esta pierna sin ayuda. Solamente en este caso trabajan los músculos que nos van a ayudar a estabilizar la rodilla. Luego podéis hacer otro descansito de 10-15 minutos y repetir el mismo ejercicio 4-5 veces de 15 a 30 segundos estando en la posición de apertura de pierna. Estos ejercicios no solamente os van a ayudar a mejorar el estado de vuestra rodilla, pero de toda pierna, incluso de las caderas. Vais a ver cómo trabajan los músculos, los que rodean y mantienen la cadera también. Y ahora os enseño el siguiente ejercicio. Es bastante fácil de enseñaros, pero no será tan fácil de realizarlo para las personas que tienen los músculos mal desarrollados. Necesitan exactamente estos ejercicios para reforzar estos músculos. Igualmente, como con el ejercicio anterior, ponemos una toalla debajo de la rodilla para no hacer daño. Luego ponemos una pierna hacia un lado y lo que vamos a hacer es deslizar la pierna hacia delante. Y nos quedamos en una posición donde ya no podemos mantener más la pierna. Nos quedamos así 15, 20, 30 segundos y luego volvemos en la misma posición. Con este ejercicio vais a sentir cómo se os estiran y a la vez refuerzan los aductores. No haced mucho esfuerzo desde el principio. Bajad un poquito y os quedéis en esta posición. Os aseguro que con esto os bastará, porque si no tenéis bastante entrenamiento, al día siguiente podéis tener agujetas. Estos ejercicios parecen muy simples, muy estáticos, pero
refuerzan y entrenan muchísimo los músculos. No vais a sentir cuando lo vais a hacer, os parecerá que es muy simple, pero al día siguiente vais a sentir que vuestros músculos sí han trabajado con estos ejercicios. Estos ejercicios igualmente hay que repetir para una pierna y para otra. Hay que hacer 4 o 5 repeticiones quedándose en esta posición de 15 a 30 segundos. El siguiente ejercicio también es muy fácil de enseñar, pero os ruego que no os paséis con estos ejercicios, porque hacer ejercicios está bien, pero sobrepasarse tampoco es bien para nuestras articulaciones. Empezamos con 10-15 segundos y luego vamos a seguir con más tiempo. Ejercicio es bastante simple. Vosotros tenéis que poneros en esta posición como estoy yo ahora, con una toalla debajo para no hacerme daño. Y lo que yo voy a hacer es subir un poco mi pelvis, poner el cuerpo recto y luego subir mi pierna. En esta posición me quedo 10-15 segundos. Vais a ver que es bastante durito. Si no podéis hacerlo como yo os he enseñado antes, entonces no subid el pelvis, solamente subid la pierna. La subimos hasta un nivel bajito y esperamos así 10-15 segundos. También podéis girar la pierna para entrenar diferentes tipos de músculos. El siguiente ejercicio vamos a hacer con ayuda de una bufanda. Una bufanda que mejor que no se estire. Me ato la bufanda un poquito por encima de las rodillas. Lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a empezar a sentarme y cuando yo voy a empezar a sentarme, yo voy a apretar mis rodillas hacia afuera. Esto sería así. Yo aprieto mis rodillas hacia afuera. De esta manera también trabajan todos los músculos de los lados de la pierna y los glúteos. También trabaja muy bien el cuádriceps. Nos quedamos en esta posición 10 hasta 30 segundos y tenemos que repetir este ejercicio 5 veces. Intentad hacer estos ejercicios varios días seguidos y luego vais a ver que vuestras rodillas ya no crujen tanto. Como siempre, os deseo muchísima salud, felicidad y amor. Os veré en vídeos siguientes. Hasta el próximo video.